Háblame de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, infinitos misterios. Cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, única esperanza. Y yo no merezco nada, eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me amas. Dime cómo va como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras, perder tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, cada parte. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, única esperanza. Y yo no merezco nada, eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me Hola, hola, muy buenas noches, querida familia de MIR y queridos amigos del Ministerio de MIR, y bienvenido a los 300 valientes del clamor de la medianoche. Hoy, último clamor del mes de octubre. Estamos contentos, bendecidos por el Señor de cómo hemos estado durante todos estos viernes de octubre en este horario y todo el pueblo convocado, acompañándonos en estas trasnoches. Así que bendecidos de parte del Señor, preparándonos para el 8 de noviembre con mucha expectativa, donde volveremos a Casa de Mir a tener nuestros cultos presenciales. Así que gracias a Dios por todos los hijos que ya confirmaron su asistencia. Va a haber novedades también pronto, cómo vamos a hacer esa primera reunión en este nuevo tiempo que la iglesia nos toca vivir. Así que contentos y con mucha expectativa. Si bien durante todos estos meses no hemos dejado de ministrar al pueblo, hemos salido por este medio, gracias a Dios por las redes sociales, gracias por todo lo que el Señor nos ha permitido durante todos estos meses compartir palabra de Dios, compartir los devocionales de cada día en los diferentes grupos de WhatsApp. Así que muy bendecidos por todo lo que el Señor está haciendo y por todo lo que Dios hará. Acá estoy con el pastor Brian, mi hijo, para acompañarlo durante esta trasnoche última del mes de octubre, que hay una palabra
tremenda esta noche y direccionada por Dios para ministrar tu vida y tu corazón. Y luego también, antes de finalizar esta noche, vamos a orar clamando, porque hay muchas peticiones, mucha necesidad, donde proclamamos desde ahora que vamos a ver la mano de Dios moviéndose en sanidad divina en todas las peticiones que nos ha hecho llegar, para orar por las personas que están necesitadas de un milagro. Dios te bendiga, pastor, en esta noche. Bendiciones, papá, bendiciones a toda la iglesia, a todo el ministerio de MIR, hermanos en la fe, a cada persona, amigo del ministerio que se va sumando a la transmisión, ahora en vivo o aún cuando quede subida a las redes sociales y al canal de YouTube también. Hoy cerrando la serie El Clamor de Medianoche de octubre. Hoy ya es 31, estamos en un día específico en lo espiritual. Es bueno que justo el último día concuerda con este día tan debatido en lo espiritual. Está la celebración de las tinieblas bajo el nombre de Halloween, pero también hace unos años se estableció que el día 31 de octubre es el día de la Iglesia Evangélica, así que feliz día a todos los cristianos que hemos nacido en el Evangelio de Cristo. Se conmemora porque en esta fecha, 31 de octubre, fue cuando Martín Lutero inició la reforma, escribiendo y clavando en la puerta de la catedral las 95 tesis, donde él confrontaba a la creencia tradicional y traía 95 tesis que afirmaban el señorío de Cristo, la salvación por la fe y todo lo que hoy podemos conocer. Así que feliz día a todos los que son creyentes nacidos en el Evangelio de Cristo. Levantamos en el nombre de nuestro Señor en alto. Y hoy cerrando el clamor, esta serie que empezó el primer viernes de octubre con el tema principal, que es ir más profundo, buscando más profundo, hablando de Pedro cuando bogó mar adentro, por la palabra rema de nuestro Señor Jesús, cómo él, de su espíritu brotó el apostolado, vino el despertar sobre su ministerio que nunca dejó de estar sobre él, maduró en el carácter, los dones también florecieron, pero lo importante es que él terminó la carrera nunca dejando aquel llamado, que no era solamente una carrera ministerial, sino que era la vida misma a la que él se iba a dedicar, y podemos conocer que él fue fiel hasta la muerte siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo te revela algo, obviamente todos somos impactados a primera entrada, nos emocionamos, decimos qué impresionante cómo Dios Todopoderoso me ha hablado personalmente, me ha llamado, nos caemos en la emoción, caemos en la admiración, pero si no florecemos en el carácter que va a sostener todo eso que estoy sintiendo de primera entrada, solamente quedará una emoción que no logrará sostenerse en el tiempo. Y es triste ver gente que ha quedado atrás en el tiempo, que solamente floreció la emoción, pero no floreció en el carácter que sostenía todo eso. Y hasta el día de hoy viven bajo esa prisión de no haber vivido lo que Dios los llamó, y aunque aún están a tiempo, les pesa más ese sentimiento de frustración que poder salir adelante. Pero oramos que la luz pueda resplandecer en esta noche sobre tu corazón y puedas comprender que el tiempo hay que valorarlo, y que mientras estemos con los pies en la tierra debemos reconciliarnos y vivir unidos al llamado de Jesús. Y en este cierre de clamor encontramos una situación vivida por un apóstol que fue muy relevante en la iglesia, que fue el apóstol Pablo, un relato que él hace, que por ahí muchos no están muy familiarizados el contexto en que el apóstol habla de esto. En unos minutos vamos a leer, pero quiero que entiendas que Pablo, cuando habla a los Corintios, en la segunda carta que vamos a leer, Pablo es impresionante esto, debe defender su apostolado cuando él fue el apóstol usado por Cristo para fundar la fe en ese lugar. Y como es que la iglesia entra en actividad y la gente empieza a recibir dones y empieza a ver que el Cristo que le predican habita en ellos, y empiezan a ver que las virtudes de Cristo se expresan en ellos, empezaron a
a dejarse llevar por eso solamente, y ya en la primera carta vemos a un Pablo como un padre corrigiendo ciertas discrepancias y cosas inmaduras entre ellos, como de quién era más importante entre ellos, si Apolos, si Pablo, si Pedro. Algunos eran muy espirituales, decían no, yo solamente de Cristo, y Pablo ya tuvo que empezar a corregir eso en la primera carta, y en la segunda él tiene que defender su apostolado. Era tremendo que esta iglesia, dicen que los corintios era la iglesia donde toda la iglesia tenía todos los dones del Espíritu. Era impresionante que todos tenían los dones, pero no todos tenían los frutos. Entonces ahí estaba el problema. Todos tenían una justificación en la habilidad. Estaba el que profetizaba, el que sanaba, el que echaba fuera demonios, el que liberaba, el que traía revelación, el que hacía milagros, el que hacía prodigios, y justificaban su habilidad, pero su ausencia de madurez en el carácter hacía justamente que levanten más por encima de Cristo a sus propias personas, cosa que Pablo, en la visión de Cristo que él tenía, que es la correcta, de la humildad, de la mansedumbre, de ser agradecidos a la gracia que el Señor nos da para poder obrar en su nombre, Pablo traía siempre una confrontación. Pero esta iglesia empezó a abrazar y a recibir a algunos hermanitos que Pablo muy sabiamente lo llamó superapóstoles, de una forma un poco irónica, porque lo llamó así porque era tanto el deslumbramiento que esta iglesia de los Corintios tenía con estos ministros, estos apóstoles, que los ponían tan alto, los ponían allá como que eran terribles personas, eran poco más, eran ángeles que estaban en la tierra, que Pablo un poco irónicamente le dice superapóstoles. O sea, estos son más que todos nosotros, son más allá según su concepto, y Pablo tiene que defender su apostolado. Pero Pablo escoge la forma en defenderse, y eso es lo que a mí me hace poner mis ojos sobre Pablo. Y es que Pablo utilizó la forma de defenderse como Jesús. Él apeló a la humildad y él apeló a su debilidad humana, que era cubierta por la gracia de Cristo. Y esa debilidad humana que algunos se justifican con Pablo para justificar sus debilidades como hombre, pero la debilidad de Pablo no eran pecados. No es que él era un lujurioso, no es que él era un perverso, no que él era un mentiroso, sino que las debilidades que él vivía se trataba por la pasión que él tenía de poder expresar el Evangelio de Cristo a toda persona. Y había momentos de debilidades que unos minutos más te voy a contar cuáles fueron, pero quiero que otro apóstol pueda iniciar con este tema que estamos hablando. Qué hermoso, ¿no? Bástate de mi gracia, y basado en el tema bastarse del nombre de Dios. Como el viernes pasado el Señor nos ministraba cuán importante era poner el nombre de Dios cuando oramos por las personas, cuando le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo su Hijo por alguna necesidad de la persona, o por la salvación, o por la liberación, o por la restauración de esa persona. Y cuán importante es entender la gracia, que todos tenemos el concepto de gracia, que sabemos que gracia significa favor no merecido de Dios, pero esta noche el Señor nos va a revelar por su palabra que va mucho más allá de eso, que no es solamente gracia significa el favor no merecido de Dios, sino que significa la revelación plena del nombre de Dios, y cómo el Señor se glorifica y se hace fuerte en nuestras debilidades, pero en una debilidad no propiamente de las debilidades del pecado, para pecar deliberadamente, porque también si hablamos de la gracia, la palabra, muchos dicen estamos en la gracia, hemos oído muchas veces decir esto a personas, a cristianos, estamos en el tiempo de la gracia, ya no necesitamos hacer más nada, estamos en el tiempo de la gracia porque ya Cristo lo hizo todo. Pero a veces la gracia, si se abusa de esa gracia, se les puede convertir en una desgracia. Entonces tenemos que entender a lo que el Señor se refiere, bástate de mi gracia, cuando le dice esa palabra tan contundente al apóstol Pablo. Pablo estaba pasando por una situación también de un aguijón en la carne, donde ahora que vamos a ver por la palabra, cuando el pastor la lea, él dice que le venía rogando al Señor, y que un mensajero de Satanás lo abofeteaba con ese aguijón de la carne, y que muchas veces le pedía al Señor que le sacara de esa situación. Y ahí es donde el Señor le dice: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Qué hermoso lo que Dios en esta noche nos va a ministrar,
y nos va a decir que nos bastemos de la gracia de Él, que nos bastemos del nombre de Él, que el nombre de Dios se nos siga siendo revelado en todo su significado. Entonces, preparémonos en esta noche para quizás tengas que presentar tus debilidades delante de Dios, pero esas debilidades que te harán que la gracia de Dios se manifieste sobre tu vida. Entonces, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra alma en esta noche, nuestros oídos para oír atentamente la voz del Señor. Que nada te distraiga en esta noche, que nada te desenfoque de lo que el Señor nos quiera ministrar, que estemos atentos y que luego todos juntos nos unamos en un clamor, ya como decía el pastor al principio, estamos en una fecha especial, ya estamos en los primeros minutos del día 31 de octubre, último día del mes de octubre, pero también donde hoy un día especial donde la cristiandad celebramos esa reforma, esa revelación que le vino a aquel varón de Dios, que pudo decir cuál era el significado de vivir por la fe, de vivir por la gracia, de que solo había un solo mediador, que era Jesucristo, que no necesitábamos de ningún otro auxiliar, sino que solamente Cristo era el mediador entre Dios y los hombres, y aquel varón pudo despertar nuevamente esos principios de la iglesia que se había formado y había nacido en Jerusalén el día de Pentecostés, volver a las raíces del fundamento, volver al principio del fundamento de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que en este tiempo tenemos que vivir, el fundamento de la iglesia de Cristo. Iglesia, preparémonos, porque este regreso a los templos no va a ser un regreso igual, va a ser completamente diferente, porque vamos a ir a la casa del Señor a celebrar a Cristo, y cada reunión que el Señor nos convoque, creo que hemos aprendido en este tiempo a abrir nuestros oídos y estar atentos a lo que el Señor nos va a ministrar. Entonces, preparémonos, porque ya hoy comienza, y en este 31 de octubre, ya terminando este mes de octubre, así celebrando esta fiesta de la cristiandad, de la iglesia de Cristo, también hay una celebración pagana que también muchos están celebrando en el día de hoy, pero la luz de Cristo va a brillar y va a ser más poderosa sobre las tinieblas. El reino de la luz se establece sobre el reino de las tinieblas. Hay algo muy interesante sobre este tema, cómo Dios nos ha guiado, porque no es que yo teníamos los 4 clamores como ya definidos, sino que a medida de la semana, en la oración que uno tiene con el Señor, uno va siendo guiado. Y recuerdo el primer clamor, bueno, fue un clamor específico de revelando el tema, la guianza profética en los clamores, que era ir más profundo. El segundo clamor fue, hablamos de cómo de nuestro espíritu sube a nuestro corazón lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. El tercer clamor, hablamos acerca de que una cosa era ser guardados por su nombre, una cosa era poner el nombre de Dios sobre gente que oramos, y otra muy distinta era conocer su nombre. Leímos el Salmo 121, leímos el Salmo 91, leímos la bendición sacerdotal, leímos también el Salmo que decía que el día de tu poder tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y ahora cerramos este clamor en base a ser bastados en su nombre, de bastarnos en su nombre. Y esto que vamos a leer, el apóstol Pablo, no sabemos hace cuánto había experimentado esto, hace cuánto Dios le había dicho respondido de esta manera, pero el apóstol, cerrando la segunda carta, que te vuelvo a decir, él tuvo que defender su apostolado, porque los corintios, por así decirlo, empezó a entrar en una especie de amoríos y admiración exagerada sobre estos superapóstoles que Pablo, no solamente en los corintios, en las iglesias de Asia donde Pablo trabajó arduamente, se metían, ¿no? No sé si eran los mismos de Corintios, pero también había otros parecidos. A los Gálatas también le dice,
Y a los Gálatas Pablo utiliza un lenguaje más fuerte, le dicen necios, dice, ¿quién los fascinó? O conocemos el idioma original que dice, ¿quién los estupidizó? Y el ser estúpido, alguno dice, no hable así. El estúpido, aunque algunos lo utilicen como un insulto, la palabra estúpido viene de la palabra estupor, que la palabra estupor significa alguien que es estorbado en sus sentidos, alguien que no ve, alguien que no oye. Y Pablo, con el ministerio que Dios le dio, Pablo literalmente abría los ojos y los oídos espirituales de la gente con la revelación que Dios le dio. Entonces Pablo dice, ¿quién los estupidizó? ¿Quién les cerró los ojos y los oídos para olvidarse del verdadero Cristo? Y ese es un lenguaje de un padre de fe, el lenguaje de un hombre que acaba de financiar sobre las personas, acaba de invertir sobre la persona algo invaluable que la persona jamás le podrá devolver, ni aunque le ofrezca el diezmo más suculento que tenga, que es él le ofreció tiempo de su vida. Amén. Y a veces la gente, en una especie de ignorancia, piensan que por devolverte con un regalo, un presente, todo el servicio que uno le da del ministerio, piensan estamos a mano. Jamás estaremos a mano con nadie que haya invertido su tiempo en nosotros. El tiempo es invaluable, el tiempo no regresa atrás. Yo no puedo ofrecer nada material que llegue al nivel de lo que la persona que me dedicó tiempo. Alguien que dedicó una hora de su vida sobre mí, no a chumear, tomar mate, a hablar pavada de que River, Boca o cualquier asunto de la vida, sino a mirar mis miserias y a darme gracia, a mirar mi inmadurez y ofrecerme madurez, a mirar mi ignorancia y ofrecerme sabiduría, a mirar mis necesidades y ofrecerme provisión. El que dedicó ese tiempo, no hay nada que yo le pueda ofrecer que alcance el valor de lo que invirtió. Sí debo honrar, la palabra dice que debo honrar a aquel que ministra, a aquel que me instruye en la palabra. Pero quiero decir algo, Pablo invirtió, como todos los apóstoles, como todos los hombres y mujeres de Dios y como cada persona de fe, algo invaluable que es el tiempo. Y el tiempo no puede ser devuelto con nada. El tiempo o se valora o se deshonra. El tiempo o se te vuelve útil o lo vuelves inútil. En el tiempo se construye o se destruye. En el tiempo se prospera o se empobrece. Entonces el tiempo es un recurso que todos tenemos. En lo que es tiempo, todos somos igualmente enriquecidos. Solamente que hay gente que lo utiliza en base a un reflejo de prosperidad, que es utilizar el tiempo para edificar, y otros lo utilizan para perderlo. Y es el mismo apóstol Pablo el que aconseja en la carta a la iglesia, a los Efesios, cuando dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando hablamos de tiempo hablamos de la vida, porque cada minuto que pasa es un minuto menos de vida que tendremos. Por eso cuánto, como decía el pastor, cuánto tenemos que valorar el tiempo que Dios nos da. Cuánto. Y creo que en esta pandemia, yo pienso que los que verdaderamente hemos entendido el tiempo que estamos viviendo, cuánto hemos valorado el tiempo, cuánto han valorado ese tiempo de no haberse podido congregar, cuánto hemos valorado el tiempo de los templos cerrados. Si bien ha habido mucha controversia con este tema de que la iglesia somos nosotros, que no solamente necesitamos estar dentro de un templo, bueno, cuántas cosas hemos oído y hemos visto en Facebook decir, debatir, que si los templos, que no los templos, que abran, que no abran, que nos tenemos que sujetar a las autoridades puestas por Dios, y cuántas cosas. Y sabemos muy bien que la iglesia somos nosotros, pero cuánto también necesitamos vernos y unirnos y reunirnos como el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que en uno de los clamores Dios dijo, no sea cosa que en este tiempo y en esta pandemia te hayas acostumbrado y que cuando tengamos que volver digas yo no te necesito. Yo recuerdo esa palabra que fue tremenda. El mes pasado. Lo que el Señor nos ministró.
No sea cosa que muchos digan, no, yo me valí por mí mismo, yo ya no te necesito. Por eso, cuán importante es el tiempo, y creo que los que hemos aprendido algo de esta pandemia, porque algo tuvimos que haber aprendido, iglesia amada, algo tuvimos que haber aprendido. Si vos meditaste en los caminos del Señor, en tus caminos delante de Dios, algo hemos aprendido. Y mucho hemos aprendido, mucho, porque Dios nos ha tratado y nos está tratando en este tiempo. Entonces, empecemos en esta nueva era que comenzamos a vivir, en este nuevo tiempo. Empecemos a valorar el tiempo. Si hasta el 19 de marzo vos no valoraste el tiempo, creo que a partir del 20 de marzo y ahora y todos los años que vendrán, hasta donde Dios nos permita vivir en esta tierra, ya sea partamos antes o venga Cristo por su iglesia, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, valorar el tiempo del consejo, honrar el tiempo del consejo, valorar el tiempo del poderte congregar, valorar el tiempo de poder adorar a Dios, de valorar al Señor, valorar el tiempo de poder compartir con tu familia, valorar el tiempo de poder tener un altar de intimidad con el Señor, porque el tiempo pasa y el tiempo perdido no se recupera más. Es impresionante si meditamos unos minutos sobre el tiempo, que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, que Pablo llama que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, Pablo nos marca un tiempo. Es impresionante cómo nosotros rendiremos cuenta de qué hicimos en el tiempo. Amén. Jesús aún dijo que de las palabras necias, de las palabras inútiles de nuestra boca, de las palabras ociosas, dice la Reina Valera, pero significan palabras inútiles, rendiremos cuenta. Viste que a veces uno habla y dice, pero ella sabe que es un chiste, sabe que yo estoy bromeando, sí, verdad. Sabe que le dije así por decir. Jesús dijo, aún de las palabras inútiles que ustedes ya hayan dicho, rendirán cuenta. Imagínate el pudor que podemos sentir el día que el Padre Dios Todopoderoso, que verlo cara a cara, Él nos pregunte, ¿con qué intención dijiste esto? Y traiga a memoria un chiste que nosotros dijimos, es inocente, pero en realidad nuestro corazón se descubra y vea que fue con intención de burlarse de alguien, con la intención de menospreciar a otro, con la intención de ser lujurioso con alguien, y que nosotros pusimos bajo el término chiste, sí, o broma, o se me escapó. Es un chiste. Sí. Pero el Señor dijo, aún de las palabras inútiles de su boca darán cuenta. ¿Qué pudor será, por lo menos yo hablo de mí mismo, qué pudor será hablar algo, rendir cuenta de algo que dije? Solamente de una palabra, pero rendiremos cuenta también de lo que hicimos, con qué intención lo hicimos. También rendiremos cuentas de qué hicimos después que Dios nos habló. Es impresionante todo lo que va a estar en la balanza que la gente pasa por alto. Que la gente piensa que se cubre todo con decir un aleluya, gloria a Dios, llorar 2 lágrimas, o dar un diezmo a fin de mes, o participar en una actividad religiosa y piensan que ya con eso ya basta. Pero yo me encuentro una palabra que lo que basta para Dios no es lo que yo considero que puedo hacer, sino bastarme en Él. Lo que más quiere Cristo es que nos bastemos en Él. A veces nosotros corremos con el activismo de decir, yo hago para Él. Entonces eso ya es suficiente para estar bien delante de Dios. Y Dios te dice, eso es una parte, pero es incompleta. Para que estés completo, es lo que tenés que hacer, no solamente hacer para mí, sino tenés que bastarte en mí, para que estés completo. Porque el hacer para mí aún puede hacer que tu corazón se aleje de mí. Porque vas a enfocarte mucho en tu habilidad, pero vas a olvidar mi rostro. Entonces, ¿qué reprende el Señor Jesús a la primera iglesia de Apocalipsis? Tenés mucha actividad, más que las primeras, pero se apagó el primer amor. Olvidaste mi rostro, olvidaste mi rostro. Yo prefiero que regreses a mi rostro con menos actividad, pero que regreses a mi rostro. Por eso, mientras el pastor está hablando, yo estoy meditando, ¿no?, lo que Dios nos va ministrando. Por eso la palabra dice,
Para poner el fundamento de la palabra, quiero decir primero, una cosa es trabajar para Dios y otra cosa trabajar con Dios. Porque la palabra lo dice bien claro en el Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está en el asunto, si yo trabajo para Dios, pero no trabajo con Dios, si yo adoro para Dios, pero no adoro a Dios, si yo cumplo para Dios, pero no le obedezco a Dios, dice, en vano es si el Señor no edifica la casa. Es que eso es una de las mejores definiciones para definir religiosidad. Hacen para Dios, pero no lo hacen con Dios. Jesús lo dijo de esta forma: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces creemos que el religioso solamente será el extremista, que se viste de una forma específica y que habla raro. Pero religioso es el que hace cosas para Dios, pero sin hacerlo junto a Dios. Y el celo de Dios, quizá algunos nos encontramos en la Biblia con el término celo de Dios. Y creo que muy pocos saben enseñar qué es el celo de Dios. Obviamente no es humano, es el celo nuestro, que es dañino. El celo de Dios es: yo quiero que lo que haga lo haga junto conmigo. Amén, amén. Sea lo mucho, sea lo poco, sea lo extraordinario o sea lo sencillo, hacelo junto conmigo. Porque del día que creímos con Él, la invitación fue a estar con Él. ¿Qué le termina diciendo el Señor Jesús escribiendo por el apóstol Juan a la Odisea? Quizá la iglesia más parecida a la del siglo XXI. Quiero cenar con vos. Quiero cenar con vos y que vos cenes conmigo. Otro apóstol un día enseñó sobre eso, el apóstol Juan, el que está acá, un día enseñó sobre eso y dijo que la cena, no fue casualidad que Jesús haya dicho la cena, porque la cena para los judíos era la comida más importante del día, porque era el momento en que el padre de la casa y toda la familia se reunían a la mesa. Yo me acuerdo de esa palabra. Entonces Jesús le dijo: lo más importante para mí es que pases tiempo conmigo y yo como, y lo que hagamos lo hagamos juntos. No que vos llegues de la vida y me digas: Jesús, lo que hice para vos, y Jesús no estuvo. Jesús no le agrada tanto eso. Jesús le agrada decir: ¿viste, Señor, lo que hicimos en este día? Esa madurez que el Señor siempre nos quiere llevar, pero todos llegan al llamado, pero el terminar en esa vida es los que pueden aprender a incluir al Señor en todos los asuntos. Hay gente que piensa que hay cosas eclesiásticas y cosas seculares, entonces viven esa vida ambigua y están engañados. Él dice: una cosa es ir a la iglesia y otra cosa soy yo en mi casa. Mal. Una cosa es el ministerio en la iglesia y otra cosa es como soy como trabajador o como jefe. Mal. Jesús no quiere cosas que vos le cuentes que hiciste. Jesús quiere estar con vos haciéndolo. Y eso es la gracia. La gracia. Que el Señor esté con vos haciéndolo. La gracia no es solamente para un culto espiritual de unas horas. La gracia te enseña a ser esposo, padre, madre, esposa, hijo, hija, amigo, trabajador, jefe, empresario, ciudadano, vecino, amigo, pariente. Te enseña a ser todo en Cristo. En Cristo. Puede ser todo eso, es más, lo somos. Todos somos primo de alguien, hijo de alguien. Yo aún no, pero la mayoría esposo de alguien, o alguna mujer esposa de alguien, vecinos de alguien. Todos caemos en el mismo, pero el tema es que el Señor quiere que lo hagamos junto a Él. Ahora, ¿cuántas veces fuiste a orar y le contaste a Jesús lo que vos hiciste? Pero no estuvo el Señor junto a vos haciéndolo. Y quiero que el Señor nos trae este momento, a ese encuentro, de decir: quiero cenar con vos, pero también yo quiero cenar con vos y quiero que vos cenes conmigo. Quiero tener esa vida de que todo lo que hagas esté incluido yo. Ahora, ¿cuántas veces hemos dejado a Jesús atrás en el día? Y ya nos damos cuenta que no hace falta pecar de la forma que nosotros llamamos pecar. Wow, adulterar, ver pornografía, insultar, pegarle a alguien.
sino el solamente hacer cosas buenas sin Jesús, estamos dejándolo atrás al Señor. Y estamos viviendo una vida independiente de Él. Y eso es peligroso, aunque parece inocente. Voy a decir, ¿qué tiene de malo que yo vaya a trabajar y trabaje? Y bueno, en el momento no me di cuenta, no incluía al Señor y hice lo que hice. Después le digo, Señor, mirá, bla, bla, bla. El tema está que Jesús nos cela porque quiere que estemos junto a Él siempre. Es verdad. Por ahí no orás 24 horas porque es imposible orar 24 horas. Pero Él quiere que estemos con Él siempre. Por eso cuando el apóstol Santiago en la epístola habla y dice, la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Y las dos cosas juntas. Muchas veces la gente piensa que la salvación es por obra, por el bien que hago, ¿no es verdad? Muchas veces vemos a muchos famosos que ellos hacen muy buenas obras de caridad, ayudan a comedores, ayudan a identidad, ayudan a instituciones de madres solteras, de chicos saliendo de las adicciones, comedores infantiles, y ellos piensan que eso cubre la falta de fe o la vida de una vida agradable a Dios, y piensan que por las obras ya tienen el cielo ganado. Y lamentablemente no solamente a veces se ve en la persona común, a veces hay cristianos que piensan así. Bueno, pero yo no hago mal a nadie, yo hago bien, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo oro, diezmo, no sé, ofrendo, cuando puedo ayudo a alguien, pero no es todo eso. Eso es parte, son obras, pero la obra tiene que ir acompañado de la fe. Y la palabra fe, cuando hablamos de fe, hablamos de 3 sinónimos que acompañan esa palabra fe, que es fidelidad, obediencia y confianza en Dios. Fidelidad, obediencia y confianza plenamente en Dios. Cuando nosotros nos movemos en la fe y actuamos en la fe, las obras van a ser completas. Y cuando hacemos obra, pero lo hacemos en fe, esas obras son valoradas delante del Señor. Por eso dice el Señor que Él probará nuestra obra. Él pasará nuestras obras por fuego para ser probada. Y dice que algunas sus obras son de piedras preciosas, oros y plata, que son materiales que resistirán al fuego y serán más purificadas para que esas obras sean todavía mejores y perfeccionadas en el amor del Señor, en el temor del Señor, y por el poder de Dios y por el nombre de Cristo en nosotros. Pero dice que otros están edificando, o sus obras son de heno, hojarascas y madera, y que el fuego apenas los toque, de esas obras no quedará absolutamente nada. Y el apóstol Pablo, porque estamos hablando del apóstol Pablo como referente, él dice que serán salvos igual. Sí, pero no tendrán la misma recompensa de parte del Señor en el cielo y se habrán como prohibido de haber disfrutado muchas cosas en la tierra. Entonces es muy importante saber cómo edificamos, a quién servimos, y para quién lo hacemos y con quién lo hacemos. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con Cristo, para Cristo y en Cristo. Justamente eso es el celo del Señor. El celo. Para Cristo, en Cristo, con Cristo. Ese es el celo de Dios. Aquí, el que quiere buscar la definición, ¿qué es que Dios me cela? Eso es, con Él, en Él y para Él. Aleluya. Eso constituye el celo de Dios. Y el Señor expresará su celo cuando no estemos cumpliendo una de las 3. No importa que hagamos 2, si nos falta una, el celo de Dios nos hablará. Amén, amén. Y ahí está cuando a veces también mostramos y amamos a Dios como creemos. Porque creo que una de las decepciones del corazón del novio es cuando la novia se molesta porque el novio le muestra un interés. Y la novia como que, pero bueno, déjame un poco, yo hacer lo que yo también quiero. Y creo que eso es una decepción del corazón del novio. El novio le está diciendo, yo te amo. Te amo. Y que vos me muestres que querés vivir cosas fuera de mí como individual, duele mi corazón.
Porque veo que hay cosas que vos querés hacerlo por vos misma y no junto conmigo. Algunos hoy llamarían eso pues ser posesivo, ser tóxico llaman ahí, ¿no? Ser tóxicos. Yo no creo que Jesús sea tóxico por celarme. Es más, quiero que me cele. Quiero que Él quiera que yo haga cosas en Él, para Él y con Él. Quiero que Él me diga, yo quiero que hagas conmigo, para mí y junto a mí. Yo quiero que Él me tenga en esa consideración. Si a lo demás le molesta en el celo, bueno, será tu decisión. Yo quiero que el Señor me cele. Y amo que me cele, amo que me diga, lo hiciste para mí, pero no lo hiciste junto a mí. Y yo le podría decir, pero lo hice. No. Amo que me cele. Amo que me cele. Porque en qué pareja no sienten un poco de una satisfacción linda cuando la otra parte muestra como un celo de decir, como diciendo yo también, pará, que yo también quiero estar con vos, quiero pasar tiempo con vos. Es como que alimenta ese tipo de celo de decir, te extraño, quiero estar con vos. Ese tipo de celo alimenta el amor en la pareja. No es que, bueno, algunos dicen, yo no soy celoso. Y más que no ser celoso muestran como me da lo mismo, si lo hace vos, lo hace conmigo, lo hace con el vecino. Y eso empieza a apagar el amor en mucha gente. Porque la gente dice, yo no soy celoso. Y la novia le cuenta, y el novio no muestra la actitud de decir, me hubiera gustado estar con vos para hacerlo. Bueno, lo dice, lo toma. Eso es peligroso porque en muchos corazones apaga el amor. Porque ¿qué se sienten? Que no son tan importantes en sus vidas. Pero Jesús es una relación totalmente diferente. Él nos muestra su celo. Y yo quiero que lo hagas para mí, y está bien que lo hagas para mí, pero también quiero que lo hagas conmigo y en mí. Y creo que eso es también parte de la gracia, el celo que se muestra en la gracia. Sí. Hoy, y me encanta que hablemos de la gracia porque hoy el término gracia ha sido muy manoseado, sí, y llevado a las conveniencias personales de muchísima gente. Y aún muchos creen que la gracia es como un de Dios hacer lo que querramos. Sí. Y yo le digo a la gente, todos conocemos dónde nuestro libre albedrío nos llevó, porque todos fuimos dueños de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Todos sabemos lo que hicimos bajo nuestros propios conceptos, ideales y deseos. Sabemos dónde nos llevó, y ahí fue donde Cristo nos encontró. Ahora yo digo, después de ver tanto amor, ¿de verdad voy a querer seguir dejando que el libre albedrío mío me siga guiando? Si yo sé que me va a volver a llevar lo mismo, voy a ser como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que se vuelve a revolcar en el lodo. ¿De verdad quiero todo el tiempo volver a esos destinos? Si mi libre albedrío no sabe ir a otros lugares que esos lugares. Por eso mi libre albedrío no lo pierdo, el Señor no me lo anula, pero ¿sabe qué pasa? Mi libre albedrío deja de ser líder y se vuelve discípulo de Cristo. Mis instintos, decisiones, pensamientos dejan de guiarme y empiezan a aprender de Cristo. Y ahora son instintos, deseos, pensamientos, pasiones, pero que siguen a Cristo. Entonces no irán a los mismos lugares que antes. Eso es alguien que a mí me muestra que está viviendo una vida nueva. Porque hay gente que explica mal, que piensa que si vos estás en la gracia, Dios te anula tu voluntad y sos como un robot. No te anula. Nada más que tu libre albedrío, que incluye tus pasiones, deseos, pensamientos y todo, que antes era tu líder porque te llevaba donde Él quería, ahora pasa a ser un discípulo, alguien que sigue a Jesús. Y está ahí tu voluntad, están tus pensamientos, pero están siguiendo a Cristo. Entonces te estás yendo a lugares, estás yendo a un estilo de vida por Cristo. Sí. Y hay gente que a veces lamentablemente aprovechan de esa gracia, porque hay gente que a veces reprime cosas y quisiera hacer cosas desde el libre albedrío que sabe que a Dios no le agrada. Entonces mientras las reprimen parecería como que están viviendo una vida agradable a Dios, pero cuando tienen la mínima posibilidad y oportunidad de darle rienda suelta a ese deseo, ahí aflora lo que realmente hay en el corazón. Hay gente que a veces es como que están esperando algo como para decir, bueno, es la oportunidad para no ir más a la iglesia y comenzar a hacer lo que realmente ellos hacía rato que tenían ganas de hacerlo, pero que lo han estado reprimiendo. Entonces después le dieron rienda suelta,
Hoy estamos hablando acerca del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de escoger. Dios nos hizo personas pensantes, racionales, con decisión propia, porque no somos marionetas, no somos robots, como el pastor estaba explicando. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia y aconseja, él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces uno tiene que aprender y a saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Cuando uno entra en el temor del Señor, ese respeto, ese amor por el Señor, van a venir ofertas de muchas formas y maneras diferentes ofertas, en diferentes áreas. Va a venir el tentador, porque el tentador viene, Satanás, el diablo, viene a tentarnos, él viene a tentarnos, pero ahí nosotros es donde nosotros vamos a estar en la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a ceder a esa tentación, que serán placeres y engaños del diablo que te llevarán a hacer cosas que a Dios no le agradan y que quizás te produce placeres momentáneos de 5 minutos, de un tiempo que parecería como no pasa nada y esto me satisface, pero que luego el alma queda cautiva, el alma queda presa? Yo me acuerdo en una de las palabras, yo no sé si fue en un clamor o en una de las predicaciones, cuando estábamos ministrando acerca de salir de las cárceles espirituales. Cuando el mismo David ora y dice, Señor, sácame de la cárcel en que estoy. Entonces, cuando uno no sabe decidir bien en el libre albedrío, o en esa gracia que Dios nos dio, para ser la persona de esa gracia y vivir como quiere, queda preso, y el alma queda presa. Por eso es muy importante saber tomar buenas decisiones. Todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos que aprender a decidir bien en el Señor. Por eso el Señor dice que Él nos pone delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición o la bendición. Y seremos nosotros los responsables de decidir qué es lo que queremos, por qué camino queremos andar, porque eso también es parte de la gracia del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 12, del verso 7 al 10, lo voy a leer en la versión de Voice, pero todo esto que hablamos no es que hicimos un relleno, sino que es todo un contexto de cómo hoy, siglo XXI, es necesario lo que vamos a leer. Amén. Por eso yo digo a la gente, no solamente a los ministros, a la gente de fe, va a haber momentos donde esas experiencias personales vividas que tuviste, vas a tener que hablarle a la iglesia para edificar. Porque a veces la iglesia toma el error y piensa, porque nos ven sirviendo con pasión y con diligencia, piensa que somos gente libre de problemas y que somos superhumanos y somos super ángeles y andamos con los ojos teniendo éxtasis celestiales y no miramos las cosas que nos pasan. Si le contáramos solo lo que este año pasó, tendríamos muchas situaciones difíciles que contar. Hemos pasado con momentos que han probado la fe, pero momentos extremos, no es que un mal humor de un día, ¿no? Momentos difíciles, momentos en la salud, momentos en decisiones, momentos, un montón de cosas, pero el Señor ahí ha revelado su gracia. Sí, Padre. Y vamos a verlo, y yo creo que hay un momento en que vamos como familia pastoral contar lo que este año, cosas que han pasado. Que la gente está ignorante a lo que pasó porque no han escuchado predicar siempre. Nunca hubo una reunión que cancelamos. Nunca dijimos, no vamos a predicar. Siempre se predicó y se trajo palabra no como sacada del momento para zafar, sino palabra revelada que ministró y que proveyó a la necesidad de gente, aunque estuvimos en momentos difíciles. Yo aún he predicado estando enfermo en el cuerpo, sin fuerzas, estando con fiebre o estando con vómito. He predicado palabra que Dios puso en mi corazón y mi familia también. Momentos que por ahí no era el mejor ánimo para predicar, pero estábamos ahí porque la gente necesita
recibir la palabra que Dios pone en nosotros, pero el Señor nos ha vestido con su gracia. Hay algo que aprendemos en esto y quiero que prestemos atención. Esto no es para interpretarlo como los corintios, de ponernos como superhombres o supermujeres, sino de ver el superpoder de Cristo. Aleluya. Ver al hombre extraordinario que es, porque Cristo ha sido y ha tomado forma de hombre y Él tiene hoy un cuerpo glorificado. Él es el modelo perfecto de la humanidad redimida en Él. Y 2 Corintios 12, 7 al 10, lo leo en la versión de Voice, dice así: para mantenerme con los pies en la tierra y evitar que me vuelva demasiado alto y poderoso debido al carácter extraordinario de estas revelaciones, se me dio un aguijón en la carne, un fastidio persistente de Satanás, un mensajero que me atormenta. Le rogué al Señor 3 veces que me liberara de su angustia. Y finalmente me dijo: basta mi gracia para cubrirte y sostenerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que pregúnteme acerca de mi espina, pregúnteme acerca de mis debilidades, y con gusto seguiré y seguiré. Preferiría apostar por ellas y tener el poder del ungido dentro de mí. Estoy en paz y hasta me complazco en las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones y las aflicciones por causa del ungido, porque cuando estoy en mi punto más débil, Él me fortalece. Cuando Pablo empieza a contar acerca de esto que él le pasó, yo creo que él utiliza para fortalecer a la iglesia una dependencia de Cristo, de quitar los ojos de los hombres ungidos. No desde un corazón de menospreciarlo, no, sino de entender que es Cristo en ellos. Lo que a ellos les despierta admiración es Cristo en ellos. Sí, Señor. Y Pablo escoge una forma de debatir. Él escoge una forma de defenderse. Y es a través de un carácter humilde, exaltando la potencia de Cristo en él. Como Cristo era el que a él lo hacía permanecer. Yo me preguntaría que en la iglesia dirían: ¿cómo Pablo sigue sirviendo después de tantos azotes? ¿Cómo Pablo sigue sirviendo después de tantas veces que lo apedrearon, tantas veces que lo echaban de ciudades, tantas veces que lo metieron preso, tantas veces que pasó injusticia? ¿Cómo Pablo sigue predicando? Y Pablo empezó a abrir su corazón y decir: sigo por esto, Cristo. Y empieza él a relatar, y lo que me encanta es que la palabra debilidad acá resalta que Pablo dice: tengo momentos que llego a mi límite. Por eso debilidad, por lo menos en el contexto Pablo, no es pecados, sino que es: llego a mis momentos límites. ¿Y cuántos de nosotros en la cuarentena hemos llegado a momentos límites? Límites en lo espiritual, límites en lo emocional, límites en el cuerpo. Aún en el cuerpo, el demasiado trabajo, la preocupación por cómo estará la gente, estarán escuchando, o los que no podían escuchar, o demás cosas. El cuerpo aún repercute las emociones. Y Pablo decía: mi debilidad, llego al límite de mi espíritu, llego al límite de mis emociones, llego al límite de la resistencia física. Pablo ya en estos momentos era un hombre grande y un cuerpo maltratado por golpe. No es que un hombre bueno, grande, tranquilo, un cuerpo mayor y aún maltratado por azotes, por pedradas, por cárceles, por vivir mucho tiempo en la oscuridad, porque él, cuando lo metían preso, lo metían en las prisiones más bajas. A veces él estaba mucho tiempo viendo oscuridad, y era cuando lo liberaban, él volvía a ver la luz después de mucho tiempo, y ese impacto en la visión daña mucho. Algunos dicen que si pasas mucho tiempo en la oscuridad, hasta te puedes quedar ciego. Sí. Y todos esos golpes que Pablo recibía sobre el cuerpo, ¿quién no llegaría al límite en lo físico con tantos golpes? Y Pablo acá está mostrando, diciendo: yo he llegado un montón de veces a mis límites. Y en medio de mis límites, Pablo dice: un emisario del diablo aprovechaba para bofetearme. Y lo que este emisario del diablo aprovechaba para abofetearle les ponía incertidumbres a Pablo, le ponía pensamientos,
le hacía generar preguntas que él no encontraba respuestas. En otras palabras, lo inquietaba, lo ponía incómodo al apóstol, en medio de su límite. Y Pablo oraba al Señor y decía: Señor, yo no quiero sentir esto que estoy sintiendo. Estoy débil, sí. Estoy en mis límites, sí. Pero esto es peor todavía, porque esto no me deja tranquilo en la mente. Esto me tiene preocupado, sabiendo si resistiré, si aguantaré, si podré llegar a la próxima ciudad, si no me terminará pasando algo. Imagínate que Pablo, cada vez que estaba en momentos exitosos, por así decirlo, terminaba preso, o azotado, o apedreado, o injustamente expulsado por los judíos, o viviendo traiciones. Es como que él no podía siempre disfrutar del gran logro, ¿no? Era el llamado de él, pues Jesús dijo, cuando se le apareció, le dijo a Ananías: yo a él le voy a enseñar lo que es sufrir por anunciar mi evangelio. Él va a tener que aprender en sufrimientos. Y él, cada vez que estaba en su plenitud, tenía que bajar a la humildad, porque pasaba algo que él hacía que llegue a su límite. Límites en la espiritualidad, porque estoy seguro que Pablo muchas veces habrá preguntado: ¿con cuántas más palabras voy a hablar de esta iglesia que no me está entendiendo? Límites emocionales, llegando al límite de decir, de sufrir emocionalmente las cosas que pasaban o se decían de él, injustamente. Y límite físico de los golpes que recibía ministerial. Dice que sufrió naufragios, estuvo en alta mar, un hombre mayor con golpes en el cuerpo sufriendo el frío del mar, pasó hambre, estuvo en desiertos. O sea, su cuerpo fue azotado más fuerte que el látigo por las situaciones adversas que vivió. No siempre, obviamente. Pablo también dice: hubo momentos buenos. No es que Pablo fue un hombre que todo el tiempo cosas malas. Hubo tiempos buenos, tiempos de refrigerio, pero en fin, todas esas cosas lo llevan al límite. Pablo dice: en estas debilidades viene este demonio y me empieza a atormentar, y me empieza a incomodar e hincar en mi debilidad. Y yo dije: Señor, quítame esto. Y el Señor me responde: Pablo, no lo voy a quitar, porque quiero que aprendas a bastarte en mi gracia. Uno dirá: pero ¿cómo el Señor le dijo eso a un hombre tan fiel como Pablo? ¿Por qué será Jesús se puso firme en que Pablo tenga que aprender de esa forma? Porque la palabra bastar tiene que ver con ser levantado de las situaciones límites, aumentando la capacidad de resistencia. Qué impresionante que el Señor te diga: lo que voy a hacer, no te voy a quitar eso que a vos te llega al límite, sino lo que voy a hacer es aumentar la capacidad para que lo resistas. Hoy llegás a tu límite porque vos llegás al punto más alto que tenés hoy, pero descubrís que no te alcanza. Y eso le generaba, ahí aprovechaba el diablo para provocar la inquietud. No es que Pablo dudó de Cristo, sino que él se preguntaba: ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Cómo cruzo esto que parece un abismo en mi vida? ¿Cómo cruzo estos momentos? Estoy seguro que Pablo no se sorprendió de ninguna cárcel si ya las conocía. No se sorprendió de la injusticia porque las pasó. Ya no se sorprendía de los latigazos en el cuerpo porque lo vivió. Pero él decía: ¿cómo supero esto para continuar? Y el Señor le dijo: te voy a aumentar la resistencia. No le dijo: te voy a cambiar las situaciones. Te voy a aumentar para que puedas seguir resistiendo. Eso va a ser mi gracia sobre vos. Te voy a bastar con mi gracia. Te voy a aumentar tu resistencia. Qué tremendo, ¿eh? Por eso tenemos que entender, y acá entendemos cuando muchas veces oramos por una respuesta y creemos con fe y ponemos toda la fe como Pablo la tenía en Cristo, pero sin embargo el Señor, como a Pablo, que no le quitó ese aguijón de la carne, sino que le dijo: yo te voy a bastar de mi gracia y te voy a enseñar, Pablo, a descansar en mí y a darte fuerza cuando tus fuerzas se terminen, para hacerte más resistente en mí. Yo digo, así nos pasa muchas veces a nosotros, iglesia. Cuando esperamos una respuesta favorable y esa respuesta no viene como nosotros pensamos, sino que Dios hace como Él quiere en su soberanía. Esta semana estuve ministrando a una familia y hablábamos de este tema. Cuando esperamos un milagro, una sanidad por alguien, por un ser querido, por un ser amado, y el Señor determina otra cosa.
y a veces no entendemos y a veces preguntamos y quizás estamos como el apóstol Pablo, peleando con todo eso en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestra mente. Pero ahí viene esa palabra: bástate de mi gracia. Yo pienso que esta palabra, el Señor, para cerrar este clamor de este mes de octubre, creo que nos trae una palabra tan confortante y a su vez tan realista, con lo que nos toca vivir, ¿no?, como cristianos, ¿no?, nosotros, que no es comparable a lo que los apóstoles de la iglesia original pasaron. Creo que nosotros no pasamos ni una cuarta parte ni de los sufrimientos de Cristo como el mayor ejemplo, ni del sufrimiento que los primeros cristianos y apóstoles de nuestra iglesia original, de donde nació esa iglesia en Jerusalén, han pasado. Y tú me puedes decir: sí, pastor, pero no sabes lo que he pasado en este tiempo. Y como decía el pastor, y si nosotros te contáramos también nuestros procesos y nuestras pruebas durante este tiempo, pero no podemos comparar, iglesia, por más fuerte que haya sido el proceso, porque siempre la gracia de Dios, la gracia, ese bástate de mi gracia, bástate de mi nombre, confía, apóyate en mí, descansa en mí. Y mientras el pastor estaba ministrando, esta noche yo siento en mi espíritu que hay gente que necesita de la paz de Dios. Corazones que han perdido la paz en este tiempo. Esa paz que dice la palabra que pasa sobre todo entendimiento. Pero esta noche es donde la noche que el Señor también te quiere dar paz, porque bastarse de la gracia de Dios es aprender a descansar en Él. Y cuando aprendemos a descansar en Cristo, estamos teniendo paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. No se turbe el corazón de ustedes, ni tengan miedo. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Cada vez que yo ministro esta palabra, que son palabras de Jesús, del Evangelio de Juan, siempre me recuerda la carta del apóstol Juan, otro apóstol de Cristo. En su primera carta a la iglesia, cuando le dice: la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a vencer las aflicciones que nos toquen pasar en este mundo por medio de la fe. Y la fe también es parte de la gracia de Dios. Qué tremendo. Ahora podemos tener un poquito más de luz de por qué Pablo responde luego con gozo a la respuesta. Porque si leemos, Dios le dijo que no a Pablo. El Señor le dijo que no. ¿Y cómo Pablo puede responder con tanto gozo ante un no? Esa respuesta que el Señor le da a Pablo es una respuesta que Dios le puede dar a alguien cercano. Posiblemente si Dios nos dijera que no, nuestra inmadurez, todos caeríamos en el error de cuestionarlo y decir: ¿será que me ama como dice? ¿Será que...? Pero Dios le pudo hablar así a Pablo por el conocimiento cercano que tenían. Porque Pablo entendía y aceptó en su corazón que la voluntad de Dios siempre será la justicia que él necesita en sus injusticias. Pablo era un hombre influyente. Pablo sabía hablar. Pablo tenía elocuencia. Pablo pudo, cuando se defendió, haber apelado elocuentemente como él sabía, haber apelado al ego de los gobernantes que lo estuvieran delante de él para condenarlo y haber zafado. Él sabía cómo era un político para endulzarlo y zafar. Pero Pablo sabía que la justicia de Dios, que la respuesta de Dios era la justicia que necesitaba. Amén. Aleluya. Él podía haber pedido, y creo que la iglesia ese siglo habrá orado para que a Pablo lo liberen, diciendo: no está ante Félix, no está ante Herodes, no está ante tal, los judíos están ahí, vamos a orar para que Dios lo libere. Y seguramente le han dicho: Señor, libera. Pero Pablo sabía: la justicia que yo necesito es la voluntad de Dios. Es más, lloraron por Pablo. Bajó un profeta, tomó el cinto de Pablo y dijo: el cinto de este hombre, el dueño de este cinto, será llevado a Israel, a Jerusalén, y será juzgado. Y todos empezaron a llorar, dice el relato de Hechos. No subas, Pablo, le dijeron todos. Sí.
no suba. Y Pablo dice, ¿qué hacen ustedes angustiándome de esta manera con las lágrimas que me están hablando? Yo estoy aún dispuesto a ir a Jerusalén y aún morir por el Señor. Pablo entendió algo en su corazón, que eso, el día que lo podamos aceptar, será el día que seamos verdaderamente libres de la vida, de las situaciones de esta vida. Amén. Pablo sabía y aceptó y dijo, lo que Dios decida sobre mí, esa es la justicia que yo quiero tener sobre las situaciones que voy a pasar. Otros correríamos a la influencia que tenemos y diríamos a la iglesia, junte un dinero para sacarme. Por favor, junten dinero para pagar la fianza, sáquenme, tengo miedo, no quiero morir. No quiero que me hagan nada, por favor. Les pago como sea. No les predico más arrepentimiento, pero sáquenme. Pero Pablo, la voluntad de Dios es la justicia que yo necesito. Qué tremendo. ¿Y cómo necesitamos aceptar la voluntad de Dios? Porque algunos no aceptan la voluntad del Señor. Pelean con la voluntad de Dios. Dicen, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como la tierra sea en el cielo. Y cuánto a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta. Y eso que el apóstol Pablo dice y revela cuál es la voluntad de Dios en el libro de los Romanos capítulo 2. Dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Claro, pero para nosotros nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad de Dios porque a veces Dios, volvemos como decíamos hace un ratito, no nos responde como nosotros queremos que nos responda. No nos consiente todos los deseos que nosotros queremos. El Señor a veces nos dice no. Espera, sí, nos prueba, y ahí estamos en esa lucha del que acepta la voluntad de Dios y no la acepto. Cuando las cosas van bien, todos decimos, sí, Señor, acepto tu voluntad porque es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando la respuesta, como el apóstol Pablo, no viene como uno espera, y sin embargo Pablo dice, yo estoy dispuesto. Si tengo que morir por Cristo en Jerusalén, pues voy a morir. ¿Seríamos nosotros capaces de decir esas mismas palabras como el apóstol Pablo? Ay, pastor, pero yo no soy el apóstol Pablo, pero tenés al mismo Cristo y yo tengo el mismo Cristo que tuvo Pablo. Porque el Cristo que Pablo tuvo y el Cristo que predicó Pablo es el mismo nuestro, es nuestro mismo Cristo. Es el mismo, el de ayer, el de hoy por los siglos. Y son palabras del apóstol Pablo en los hebreos. Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso también Pablo podía decir, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un peso mayor de la gloria de Dios. Esta tribulación momentánea, pero hay que pasar la tribulación. Y a mí me impacta cuando, claro, Pablo, un hombre experimentado en quebranto, golpeado, encarcelado, dice que lo bajaron casi medio muerto, lo bajaron en una canasta de los azotes que había recibido y pensaban que estaba muerto. Y es tremendo cuando leemos ese relato, porque dice que Pablo se levanta, sale de la canasta y se va a predicar. Oh, ¿cuánto tenemos que aprender de bastarnos de la gracia del Señor? Hoy ante un mínimo dolor de cabeza, ante un dolor de uña, la gente no sabe ni qué hacer ni para dónde disparar. Pero bendito Dios, lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido y aprenderemos a bastarnos de la gracia del Señor y poder aceptar la voluntad de Dios y seguir diciendo como el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no sea lo que yo espero y deseo, porque Dios sabe por qué, para qué y cuándo y cómo. Dios sabe los cómo, sabe los cuándo, sabe los dónde. Iglesia amada, tenemos que aprender a conocer los cómo de Dios, los cuándo del Señor y los dónde de Dios. Por eso esta palabra, no sé, a mí me está ministrando en esta armonía, en este ambiente de gloria que se ha creado, en este cuarto de guerra que yo lo llamo el cuarto de guerra, de donde transmitimos
en las reuniones virtuales, yo siento la presencia de Cristo. Y siento como nos pasa siempre que ministramos y en estos clamores especiales, como que la gloria de Dios y la unción traspasa las ondas radiales sería, o de Facebook, o traspasa las ondas de este micrófono de esta noche. Yo sé que el Señor te está tocando y te está ministrando ahí donde está. Que tú estás sintiendo la presencia del Padre. Que el Señor te está hablando a tu corazón. Para que luego que termine esta transmisión no nos quedemos solamente en qué linda que fue la palabra, qué hermosa la presencia, sino que cuando nos levantemos después de este clamor de esta medianoche, cuando despertemos en esta mañana, después que Dios nos dé esas horas de sueño, cuando nos levantemos y abras tus ojos en este nuevo día que Dios nos ha regalado, último día del mes de octubre, nosotros podamos decir: Señor, yo me voy a bastar de tu gracia, yo me voy a bastar de tu gracia, yo me basto de tu gracia, y tu nombre, Señor, me basta tu nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y que te puedas levantar y decir: Señor, ayúdame y enséñame a aceptar tu voluntad, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Siempre lo será. Jesús mismo tuvo que orar al Padre y decir: Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, mas sea tu voluntad en mí. El mismo Señor nos ha dado ejemplo. Los hombres y mujeres de Dios de la palabra nos dan ejemplo. Cómo tuvieron que aprender a aceptar la voluntad de Dios, a pasar los procesos y a bastarse de la gracia del Señor. Los del Antiguo Testamento vieron en parte, a algunos se les fue revelado y les dio el Señor, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron los tiempos del Mesías. Pero de Cristo en adelante fueron testigos, y nosotros somos testigos. La iglesia es testigo. Por eso Jesús dijo: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Me serán testigos en Jerusalén, me serán testigos en Judea, me serán testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes serán testigos de mi poder, porque el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene la llenura, viene la fuerza, viene la fortaleza, viene la gracia del Señor. Para decir como el Señor, el apóstol Pablo: bástate de mi gracia. Algo muy interesante en esto que el Señor le responde a Pablo, de que te aumentaré la resistencia, acerca del aguijón. Fue lo que fue, es el panorama profético de que Pablo verdaderamente se rindió al llamado, porque recordemos que cuando el Señor lo llama a Pablo y se le aparece en la entrada a Damasco, creo que la Reina Valera es la única traducción que añade esto. Las demás la pasan por alto, pero el Señor Jesús le dice: Pablo, dura cosas te dar coces contra el aguijón. Sí. Y yo estudié, me acuerdo esa frase, y dar coces con el aguijón es... El Señor Jesús utilizó el término que se hacía en el liderazgo al buey. En el equipo de agricultura del buey, además del yugo, había como una madera en el medio larga que bajaba, y en la punta de la madera tenía algo llamado aguijón, que era un punzón, que cuando el buey se retobaba o se equivocaba, el que lo guiaba le punzaba para que se enderece. El Señor le estaba diciendo a Pablo: vos estás peleando como el buey con el aguijón, vos estás peleando contra mi directiva. Pero Pablo, acá vemos que él dejó de pelear contra el aguijón. Él se rindió a la directiva del Señor. Entonces el Señor le enseñó algo: Pablo, cuanto más peleas con mi directiva, sos débil. Pero cuando vos te rendés a mi directiva, sos fuerte. Oh, Jesús, creo que esta palabra es profética. Entonces hay gente que en vez de seguir la directiva del Señor, se lastiman peleando con el aguijón. Se lastiman, se hieren, ¿por qué? Oh, santo. Resistir la directiva de Dios, entonces más que te mostrás fuerte, pero en realidad sos débil. Pero cuando vos te rendís al toque de su aguijón, de su directiva, aunque parezca débil, en realidad estás siendo fuerte. Oh, Jesús, sí, Padre. Tremendo. Y
Y eso ha sido una palabra para alguien, una palabra profética para una Sí, persona. yo la sentí en mi espíritu, pastor. Esto es una palabra por eso, iglesia, dejemos de pelear contra la voluntad del Dios vivo, para que ese aguijón como el buey no te venga sobre tu vida. Más vale ríndete a Cristo. Esta palabra es profética. Yo sentí ese golpe en el espíritu. Sentí como un quebranto en mi espíritu y un calor me invadió. Oh santo, Rama Shara Bakashua, Rama Samana y Elebeye. Oh Señor, sí, que nos rindamos completamente a ti, que dejemos de pelear como el buey, Señor, a retobarnos contra tu voluntad. Más vale rendir nuestro corazón a tu voluntad, a tu presencia, a tu nombre, a tu gracia, Padre. Oh Santo Señor, en el tiempo, y yo vuelvo a sentir la misma palabra que sentí cuando ministré una noche, que vienen tiempos de oportunidades, pero solamente la aprovecharán aquellos. Y ahora estoy entendiendo cuando el Señor dijo que en el mes de diciembre sería un mover fuerte del Espíritu Santo y de la mano del Señor para terminar este año 2020. Entonces estoy entendiendo en esta noche por esta palabra que cuando nos rindamos a Cristo, cuando te rindas a Cristo, aleluya, cuando te rindas al corazón, tu corazón se rinda al Padre completamente y deje de pelear contra la voluntad del Señor, deje de pelear contra los propósitos del Señor, para que no sea dura cosa el aguijón contra tu carne, como Pablo aprendió a rendirse delante del Señor. O las cosas que Dios tiene preparadas para ti serán soltadas y el propósito de Dios se cumplirá aceleradamente sobre tu vida. Por eso esta palabra es profética y es fuerte, golpeando nuestro corazón. No seamos como ese buey, que nos retobemos contra la voluntad del Señor para no sentir la punta del aguijón, sino más vale rendir nuestro corazón a la presencia del Padre, rendir nuestra vida completamente rendida al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, hay fuego. La gracia, que algunos solamente la tienen como el favor no merecido, ese solamente es el principio de la gracia, pero es algo mucho más profundo. La gracia, el favor no merecido, tiene que ver como misericordia, ¿no? Se revela como misericordia. Aún a las personas que no viven en la voluntad de Dios, pero en los momentos difíciles, como deciden creer, la misericordia los ampara y los ayuda. Pero la gracia sobre un creyente comprometido con la voluntad de Dios sigue siendo misericordia, pero además se manifiesta en poder. ¿Por qué? Porque lo gobierna el honorable nombre de Dios. Eso es lo que representa la gracia en este contexto, la honorabilidad del nombre de Dios. Todo lo que está adherido y todo lo que se mueve en respuesta a su nombre es lo que amparaba al apóstol Pablo para continuar. El apóstol aprendió de parte del Señor para edificar aún a la iglesia que Dios traerá como respuesta a nuestras necesidades su honorable nombre. Su nombre es todo. Su nombre es yo soy el que soy. Aleluya. Conocemos que en su nombre está adherido Shireh, que es proveedor. Está adherido Nisi, que es bandera. Está adherido Shalom, que es paz. Está adherido Sikenu, que es justicia. Está adherido Abba, que es Padre. Su nombre es eterno, por lo cual Dios nos rescatará de las situaciones límites revelando su nombre, para que comprobemos que donde parece el final se abre una puerta, se quita una barrera y aún hay un trayecto que recorrer mucho mayor y profundo en él. Por eso, la próxima vez que estés en tus límites, ora dentro de la voluntad del Padre, que su nombre se revele para socorrerte. Oh, sí, Padre. Por eso vemos la respuesta del apóstol cuando dice que se gozaría, se gloriaría en sus momentos débiles, porque podría conocer un poco más profundo el nombre del Señor. Y vemos que esa pasión estuvo sobre Pablo, no solamente a los corintios, aún también a otras iglesias le escribió algo como así: yo no pretendo haberlo alcanzado, por una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Amén, Cristo.
para alcanzar el supremo llamamiento, la recompensa del supremo llamamiento en Cristo. Él le decía a esa iglesia: todo lo que yo hice lo puedo cambiar con tal de conocer a Cristo. Y uno se preguntaría, ¿qué más Pablo quería conocer si este hombre vio resurrecciones, si este hombre vio milagros, vio cosas asombrosas, aún su transpiración, que la gente se llevaba, manifestaba poder? ¿Qué más quería ver? Pero Pablo entendía que en los momentos débiles, la gracia que lo amparaba era el honor del nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa el honor del nombre? Es el testimonio de ese nombre. No es lo mismo que te digan Juan Pérez te va a ayudar, a que te digan Yahweh va a intervenir a ayudarte. Sí, Padre. El nombre de Dios tiene peso, y a veces cuando oímos declaraciones como el peso de su gloria, lo que viene sobre nosotros es el honor de su nombre. Lo que viene sobre nosotros es el testimonio de su nombre. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque Dios, cuando se le revela a Moisés y le revela el honor de su nombre, le dice esto: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Amén. El de tu padre Isaac y el de tu padre Jacob. Sí, Jesús. Ahí el Señor le reveló el peso de su nombre. Sí. Yo soy el Dios vivido por Abraham, el Dios que lo vivió Isaac y el Dios que lo vivió Jacob. Ese es el honor de mi nombre, el Dios del pacto. Y cuando eso vino sobre Moisés, Moisés se rindió. ¿Qué más excusa pudo poner a eso? Por eso David también en el Salmo 121, él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, he traducido al español el nombre de Dios, pero en el hebreo viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Ahí también David, otro hombre de proceso, que vio la gloria de Dios en él. Él pronuncia el nombre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Por eso cuán importante es la honorabilidad del nombre de Dios. Y creo que una vez te lo hemos dicho, hasta el día de hoy los israelitas tienen temor de pronunciar su nombre. Por eso en los 10 mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, cuando tomamos el nombre del Señor, cuando decimos, porque Dios me dijo, Dios me habló. Yo esta semana estuve ministrando a personas y yo le compartí a una persona mientras la ministraba, que nuestro Dios no es un Dios desmemoriado. Él no cambia ni borra con el codo lo que escribe con la mano. Lo que Dios te dijo en el ayer te lo dice hoy. Cuando Dios te dice que algo y es de Dios, Dios permanece en lo que te dijo. Por eso cuando hay gente que dice Dios me habló, Dios me dijo, pero después se contradicen con lo que Dios les dice, entonces yo me pregunto entonces ¿qué Dios les habló? Porque cuando Dios habla, el nombre de Dios habla, Dios lo que te dice hoy te lo va a decir mañana. Y te lo va a decir pasado, y pasado, y pasado, y siempre te va a decir lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo Jesucristo, y ahí está el nombre de Cristo, el nombre honorable del Señor. Jesucristo, le dijo a los hebreos, es el mismo, el de ayer, y el de hoy, y el de los siglos. Amén. Por eso el apóstol Santiago también dice, en el Padre de las luces no hay sombra de variación alguna, no hay sombra de mudanza alguna. Él no cambia, Él es el mismo, iglesia. Él no cambia, sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue siendo el mismo Dios poderoso que abrió mares, el mismo Dios poderoso que proveyó maná en el desierto, comida no conocida por los israelitas. El mismo Dios que abrió caminos. El mismo Dios que abrió el río para que Josué pasara con el pueblo en seco del otro lado y levantaran un altar al Señor. El mismo Dios de Elías que se soltó fuego, mostrando que era el Dios verdadero para consumir el holocausto. Nuestro Cristo no ha cambiado.
Si vamos a la persona de Cristo, el mismo Cristo que sanó, sana y sanará. El mismo Cristo que libertó, liberta y libertará. El mismo Cristo que perdonó, perdona y te perdonará. El mismo Cristo que salvó, salva y salvará. El nombre de Cristo, por eso es el yo soy, es el presente, es el hoy, es el ahora. Y mañana será el ahora, el yo soy presente. Por eso es ese nombre, cuando se le reveló a Moisés, ese nombre lo bastó de la gracia a Moisés. Él tuvo la gracia para presentarse delante de Faraón. Él tuvo el poder, tuvo la valentía, la fortaleza que el Señor le dio para enfrentar primero a los israelitas y decir: Dios me ha hablado, Dios se ha hecho conocer. Vamos a salir de esta esclavitud. Llegó el tiempo, Israel, de salir de esta esclavitud. Dios nos sacará con mano fuerte de Egipto. Aleluya. Dios nos sacará. En este tiempo la mano de Dios te sacará fuerte. Si tú le crees y te basta de la gracia del Señor, si tú te rindes al Señor, la mano poderosa del Señor te sacará fuerte. El brazo del Señor está extendido. Mira, y terminando este mes de octubre, en una de las palabras proféticas, que la mano de Dios vendría contra todo plan del diablo, contra nuestra vida, y el brazo del Señor viene con esa fuerza, porque la mano está unida al brazo. Oh santo Señor, y no es casualidad que estemos terminando este clamor con esta palabra. Bástate de mi gracia, bástate de mi nombre, del nombre honorable. Mi nombre es honorable, aleluya. Es honorable, mi nombre lleva honor. Y nosotros como iglesia, es nuestra responsabilidad y como hijos de Dios, de hacerle honor al nombre de Dios. De hacerle honor al nombre de Dios, a ese Dios que sana, que hace justicia, a ese Dios que levanta bandera, que abre caminos, que abre fronteras. El nombre de Yeshua HaMashiach en hebreo, Jesús el Mesías, traducido al español. Ese nombre tuvo, tiene y tendrá poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso toda rodilla nos doblaremos y nos postraremos a ese nombre, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Qué extraordinario que en esta hora podamos encontrarnos, solo por tomar algunos ejemplos. Pero así como Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él nos diga en esta hora: yo soy el proveedor que vivió Abraham, yo soy la bandera que vivió Moisés, yo soy la justicia que experimentó Jeremías, yo soy la paz que experimentó Gedeón, y yo soy el Padre de Jesús, tu Padre también. Ese es el honor de mi nombre. Cada vez que preguntes quién es Dios, qué hará Dios, el Señor traiga el peso de su nombre sobre nosotros. Por eso Pablo podía decir: gente, estas situaciones que pasamos, que nos llevan al límite, no se compara cuando Dios descienda con el honor de su nombre y lo ponga sobre nosotros, y experimentemos su respuesta a través de su nombre, y podamos decir: Dios es el que me ha hecho la justicia. Aleluya. Dios es mi paz. Dios es mi santidad. Dios es mi proveedor. Dios es mi Padre. Señor, queremos orar en esta hora, en este momento, Señor. Sí, mi Padre. Que no tenemos más palabras para añadir cuando hablamos del honor de tu nombre. Pero sí creemos, Señor, y en base a lo que hemos podido conocer y experimentar del honorable nombre de Yahweh, las veces que has intervenido como sanador, como proveedor, como justicia, como paz, como gozo, como consuelo, a través del Espíritu Santo, y tanto testimonio que cada persona individualmente tenemos, pero cuando juntos nos unimos, todos llegamos a la misma confesión:
Él es nuestro Padre. Sí, Padre. Y está con nosotros y nosotros estamos con Él. Hoy oramos, Señor, que todo lo que está unido y adherido a tu nombre se movilice por causa de tu voluntad. En esta hora, Padre, habilita a tu nombre, a los ángeles que se mueven a tu nombre, al poder que se mueve a tu nombre, a la intervención que se mueve a tu nombre, Señor, en medio de este día que es una guerra espiritual, Señor. Levantamos en alto el nombre de Yeshua, el nombre que te da honor, Señor, el nombre que está en nosotros escrito por el Espíritu Santo de Dios. Oramos que los que están enfermos sean tocados en sanidad, los cautivos sean tocados en libertad, los confundidos sean tocados con sabiduría, los perdidos sean hallados, los que están en pecado se puedan entrar en arrepentimiento, los huérfanos puedan entrar bajo tu paternidad, las viudas puedan entrar bajo tu pacto de matrimonio. Oramos, Señor, que las tinieblas son vencidas en tu luz, pero tú haces algo, del medio de ellas tú haces resplandecer la luz. El honor de tu nombre, Señor, no escapa a nadie, sino que resplandece en medio de los problemas. Señor, conocemos que hay personas oyendo que están en problemas, en medio de problemas, y posiblemente desearían ser rescatados. Pero oramos para que el honor de tu nombre venga sobre ellos y resplandezca sobre esos problemas y se pueda contar una historia no de escape, sino una historia de victoria en el nombre de Yeshua. Señor, revela tu nombre. Ponemos tu nombre sobre el pueblo y oramos para que te conozcan como ministrábamos el viernes pasado. Son guardados para conocer tu nombre, guardados para conocer tu nombre. Y esta es la hora, Señor, de la revelación. Revélate, según la necesidad que tengan, revélate, Dios infinito, Dios eterno. Al nombre de Yeshua se doblega el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y el Espíritu Santo pone la convicción dentro de nosotros. En esta hora el cielo y la tierra se hagan uno, porque tu nombre es santificado y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Padre, nos unimos también en este clamor de la medianoche por todas las peticiones, Señor, que nos han llegado, Señor, durante estos días de orar por personas que tienen mucha necesidad, Padre. Personas que necesitan, Señor, que tu mano poderosa, Señor, los toques para sanidad, para liberación, Padre. Ruego por las peticiones, Señor, que estamos orando en unidad con la pastora Rosa Romero, Señor. Por esta niña, Señor, que ha sido operada de apéndice durante 3 veces, Señor, y está luchando con su vida y en terapia intensiva. Tócala, Señor, a Flavia. Toca a Matías, Señor. Al otro niño que también fue operado con un botón gástrico, Señor, pero que se está recuperando. También por Norma, Señor, por Silvia, Señor amado, que tú las toques, los ministres, Señor, en esas necesidades en su cuerpo, Señor, que tú los visites donde estás. Enviamos tu palabra sobre ellos. Aún por las peticiones de la pastora Liliana, Señor, por su yerno Hernán, Señor, que está internado, Señor, con alta presión, Señor, con vómitos, con cólicos renales. Que la mano poderosa de Cristo venga sobre él en esta noche. Señor, enviamos la palabra de sanidad divina sobre la vida de él, Señor, de Hernán. Señor, también por Graciela, que es hermana de sangre de la pastora de Estados Unidos, Señor, conocida la pastora Liliana, que está internada con COVID, Señor, pero pedimos que la sangre de Cristo queme todo virus, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así por todas las peticiones de los hijos del ministerio de Mir y por las peticiones, Señor, de los amigos del ministerio, Señor, aún por nuestras peticiones que están delante de tu presencia, Señor, de día y de noche, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Tú eres Dios de cerca y Dios de lejos. No hay fronteras que puedan detener tu palabra. Tu palabra corre, porque así lo dice tu palabra. Envíe mi palabra y los sané
anhelo, libre de toda su ruina. Tu palabra es prosperada donde es enviada, Señor. Por eso enviamos tu palabra, Señor, sobre cada necesidad, sea espiritual, física, económica, familiar, emocional, Padre, por restauración, por liberación. Tu mano poderosa se mueve en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, porque le hacemos honor a tu nombre en esta noche, Padre, y declaramos y decimos como el apóstol Pablo: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad, sí, porque es buena, agradable y perfecta, Señor, aún de lo que tú decidas y hayas decidido, Señor, porque tú eres soberano, y que los atributos del Señor se manifiesten en nuestra vida como sanador, como justicia nuestra, como el Dios eterno, como el Abba Padre, como el Yeshua HaMashiach, el Jesucristo el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Yo Soy, como el gran Yo Soy, aleluya. Oh, Rabashara Masamane Yerebeye. Y así te dice el Señor, iglesia, si tú obedeces a esta palabra, si tú te comienzas a bastar de la gracia del Señor y le comienzas a hacer honor al nombre del Dios poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vas a comenzar en un tiempo de aceleramiento, en un tiempo Cairo, a ver los atributos del Señor. Dios se te va a revelar como el Yahweh Shireh, el Dios proveedor, en lo que está necesitando que Dios te provea. Te estoy profetizando en esta noche. Dios se te va a revelar como el Yahweh Rafa, Dios tu sanador, como el Yahweh Sekinyu. Dios es tu justicia, justicia nuestra. Dios te hará justicia. Oh Santo, si tú tomas esta palabra y te rindes a Cristo, Dios se manifestará como el Abba, como el Padre, y un Padre. La palabra Padre significa Dios de todo recurso y de toda fuente de recursos, Dios de toda provisión de recursos inagotable. El nombre de Cristo se te comenzará a revelar. Los atributos del nombre del Señor que acompañan al nombre de Yahweh, al nombre del poderoso, se te revelará. Como el Dios eterno, oh aleluya, se te revelará como se le reveló a Abraham, como se le reveló a Jacob, a Isaac, a Moisés, como se le reveló a tantos hombres y mujeres de la palabra y aún de la iglesia original y aún de la iglesia actual, porque se nos ha revelado el nombre de Cristo. Muchos hemos experimentado los atributos de Dios, pero hoy es un tiempo de aceleramiento, hoy es un tiempo donde el Señor se quiere manifestar de una manera sobrenatural sobre tu vida. Rinde tu corazón, rinde tu vida al Señor. Deja de pelear contra la voluntad de Dios. Rinde, acepta su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oh santo eres, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por estos clamores. Gracias, Señor. Yo bendigo a mi hijo, Señor, tu siervo Brian. Bendigo, Señor, gracias por poder ministrar en unidad, en el Espíritu con Él, Señor, esta palabra, estos clamores, Señor. Hoy es el último clamor del mes de octubre. Volveremos nuevamente cuando tú nos indiques, porque tú nos vas dando los tiempos precisos para hacer estos clamores como lo hemos hecho a lo largo de estos meses, Señor, en los tiempos justos nos pusiste. Por eso hemos visto resultados, Señor, de estos clamores, como los resultados de los cultos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a los 300 valientes, Señor, que han estado ahí, están ahí, Señor, sintonizando estos clamores, Señor, aún por los que los escuchan después, Señor amado, y se unen, Señor, en este clamor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Padre, también oramos por Julia Cubilla y su familia. Amén. Presentamos delante de ti, Señor, a esta familia, para que todo problema por el cual están pasando, tu mano, Señor, en justicia se extienda sobre ellos, Señor, y que haya todo conflicto sea solucionado en reconciliación
reconciliación, Señor, y en libertad por causa de tu nombre. Oramos un milagro sobrenatural sobre esta familia y sobre cada familia, Señor, que esté pasando diferentes conflictos. Que el honor de tu nombre, como el apóstol Pablo oraba por la iglesia, dice que de tu nombre la familia de los cielos y de la tierra reciben nombre. Oramos que la familia del ministerio de MIR, oramos que las familias que conocemos reciban tu nombre, tu honorable nombre, para que sean transformadas las relaciones familiares en base al diseño perfecto que tú diste para la familia, los matrimonios y los hijos y la descendencia. Padre, oramos que la serpiente no se tragará ninguna descendencia, sino, Señor, que tú le das las alas del águila para levantar vuelo y ser renovados y ser fortalecidos por causa de tu nombre, Señor, y mientras sus pies estén en la tierra, tu nombre los guarde para ser salvos y además para cumplir el santo propósito que tú le has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, qué hermosa su presencia. No nos da ganas de irnos esta noche, pero tenemos que finalizar esta transmisión. También quiero bendecir a todos los hijos de Demir y a todos los amigos del ministerio, pero también especialmente a una hermana que la conocemos de años y que la he visto que está escuchando también, la hermana Anita Soler. Dios te bendiga, hermana Anita. Si hay alguien que es testigo de mi crecimiento y de mi proceso en Cristo, la hermana Anita, ella me conoce nuestra familia, me conoce de mis principios, me conoce de mis procesos y de mi crecimiento espiritual, de la iglesia que nos congregábamos juntos. Así que, Anita, te saludo, con mi familia te saludamos, te amamos. Yo siempre la admiro porque es una mujer que siempre tiene una sonrisa en su rostro, siempre es una mujer positiva, que a pesar de los procesos también ella puede sonreírle al Señor y puede darle siempre una alabanza. Así que, Anita, te bendigo en esta noche, te bendecimos, que el Señor conteste las peticiones de tu corazón, como bendecimos a todos los amigos del ministerio de MIR y también a los hijos del ministerio. También quiero bendecir a la pastora y profesora Rosa Romero, ella que aunque no está unida en directo en Facebook, porque no tiene Facebook, pero ella se une en oración con nosotros desde su hogar, clama hasta el momento que yo le aviso que terminó el clamor, pero sin embargo después lo vuelve a oír por el canal de YouTube y siempre nos manda peticiones la pastora Rosa Romero para estar orando, y vemos cómo la mano de Dios se mueve a favor y siempre en la voluntad de Dios, porque hemos visto milagros. Otros Dios no ha respondido como hubiésemos esperado, pero siempre Dios trajo una respuesta por sí, por no, espera, pero Él se ha glorificado. Así que, pastora Rosa Romero, te bendigo a tu familia, bendigo a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, porque sos una mujer de fortaleza. Ella también ha pasado un proceso tremendo en la salud con un cáncer de mama, que la ha peleado la buena batalla de la fe y el Señor la ha sacado en victoria. Una vez nos visitó en el ministerio, muchos la recuerdan, otros la hemos tenido como profesora en el Instituto Bíblico cuando nos enseñó la materia de Espíritu Santo. Así que te bendecimos, querida pastora y profesora Rosa Romero, que estás conectada en este altar del clamor de la medianoche. Nos despedimos, pastor querido. Amén, bendiciones, papá, bendiciones a todo el ministerio de MIR, que este clamor de octubre los puedas también reescuchar nuevamente en el canal de YouTube Brian MIR. Ahí están todos los clamores de octubre y de todos los meses anteriores, para que puedas meterte en lo que el Espíritu Santo nos ha hablado y ministrado y no lo olvides jamás. Así que te bendigo, nos encontramos mañana, ya estamos sábado, sí, mañana, domingo a las 7 de la tarde, en el último domingo por vía Facebook, porque estaremos luego el 8 encontrándonos todos presencialmente, aunque igual transmitiremos para los amigos del ministerio que desean oírnos a través de la plataforma de redes sociales. Bendiciones. Ya estamos en la cuenta regresiva para regresar a casa de MIR y tener nuestras reuniones presenciales y podernos volver a ver
a los ojos y a la cara, queridos hijos. Nos reencontraremos presencialmente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, pero mientras tanto seguimos haciendo estas transmisiones por Facebook, tanto mañana como el martes el Pastor Jóvenes con Generación de Libertad, el miércoles en nuestra reunión general y el jueves en el tabernáculo de oración. Que tenga una hermosa noche, que nos levantemos con toda la fuerza del Señor y acordate, cuando nos despertemos en esta mañana, digamos, Señor, bástate de mi gracia. Que Dios te bendiga, buenas noches, felices sueños y será hasta la próxima. Bendiciones. Lift up your cry from your heart to the Father. Just response for the kind of goodness and grace that you show to me.